Este programa es presentado por Diario La Voz, un suceso nacional. El Espectador de Caracas. 800 Noticias. Forum Supermayorista. Compra más, ahorra más. Style Shop, tu mejor opción en marca y accesorios. Bienvenidos a Conversando con Emilio. Que si van las primarias, que si no van, que el TCJ las va a parar, que lo que se firmó en Barbados favorece a una parte, favorece a la otra. En fin, ¿qué podemos esperar de todo esto? Para hablar de eso y mucho más, hoy tenemos a José Luis Farías. Él es analista político, profesor universitario, exdiputado. José Luis. Qué gusto. Bienvenido. Gracias. Brevemente, ayer se firmó un acuerdo en Barbados y ¿a quién favorece ese acuerdo? Porque tú oyes a los del gobierno y los favoreció a ellos, pero tú oyes a los de la oposición y los favoreció a ellos. Entonces, ¿a quién en verdad favorece este acuerdo según tu visión? Voy a tratar de no solamente dar mi impresión. Yo creo que es la impresión que yo recogí en las redes sociales y la que recogí en la calle entre ayer y el día de hoy. Tengo la impresión de que la gente en común piensa que el gobierno regresó de Barbados con las manos llenas y la oposición regresó con las manos vacías. Esa es la impresión. Es lo que tú percibes en la calle. Es lo que yo percibo en las redes y en las calles. ¿Y por qué se percibe eso? Bueno, porque a pesar de que hubo unas decisiones fundamentales, que tienen que ver con lo político, el centro de la negociación fue el petróleo, no fue la cuestión política o el asunto electoral, no, fue el petróleo. El petróleo entonces tiene un significado estratégico muy importante para el gobierno de Biden, que está bastante asediado por los incrementos de los precios de la gasolina, necesitan incrementar sus reservas estratégicas, no pueden seguir dependiendo de petróleos de larga distancia que le vienen del Medio Oriente, etcétera. Y en particular, los Estados Unidos han confirmado a partir primero de la guerra de Ucrania, la salvajada de Putin sobre ese país, y ahora, bueno, las desmesuras que estamos viendo en el Medio Oriente con la incursión de Hamas en Israel y la respuesta también, pues, durísima de Israel. De modo tal que lo que se ha producido es un incremento de los precios petroleros. Los Estados Unidos no piensan mantener en riesgo su estabilidad a consecuencia de esto y el interés particular de las elecciones próximas que vienen para los Estados Unidos. Bueno, necesitan asegurar el tema de la gasolina, que es tal vez decisivo, es lo puede ser fundamental decisivo, para ello. fundamental. Y en el caso del gobierno venezolano, no está metido de manera clara, precisa en los acuerdos, pero todo el mundo sabe que lo acordaron. Es decir, levantaron buena parte de las sanciones petroleras y levantaron buena parte de las sanciones financieras. ¿Qué significa eso? Más dinero para el gobierno, más posibilidad de dar más posibilidad de respuesta social. Claro, habrá que verlo, cómo administran esos recursos. Pero en todo caso, las licencias se comentan por los especialistas en la materia petrolera, dicen que, bueno, Chevron, que tiene alrededor de 125 mil barriles de producción, en los actuales momentos pudiera ponerse alrededor de los 400.000 y probablemente se den licencias para Repsol y otras empresas multinacionales que permitan el incremento para el año próximo, ya a mediados del año próximo, en unos 500.000 barriles, que tienen la pequeña característica de ser petróleos que se van a vender cash, porque en la compra que hacen los Estados Unidos sobre los crudos venezolanos los pagan, no como se está pagando esto, con un descuento que en algunos casos, yo no sé exactamente en cuánto están, pero son ventas con altos descuentos, por todas las restricciones de acceso al mercado que impusieron las sanciones. Eso fue petroleras. siempre la ventaja de tener a Estados Unidos como principal cliente. Exactamente, pues, y es la ventaja para Estados Unidos y era la ventaja para nosotros como proveedor.
Entonces, bueno, eso va a significar recursos indiscutibles para el gobierno, pues hay incremento, va a haber mejor retribución y entonces vendrá el manejo de esos recursos por parte del gobierno que, bueno, me imagino lo emplearán para tratar de mediatizar la voluntad popular a su favor en el proceso electoral de 2020. Ahora fíjate, una de las cosas electorales que se logran es definir una fecha o una fecha para las elecciones. Fecha que estaba era como una espada de Damocles sobre la oposición, que el chavismo amenazó con adelantarlas para enero, para febrero, toda vez que la oposición no parecía estar articulada. Esa fecha que está ya para el segundo semestre, por decir en un lapso planteado en la Constitución, ¿favorece a la oposición? Mira, lo único que se pudiera decir como beneficioso pudiera ser lo que tiene que ver con la fecha. Porque el resto de las cosas no parecieran ser beneficiosas, porque cuando tú ves el listado de cosas que están allí anotadas, que se plantearon, dice, bueno, ese acuerdo de 6 cuartillas se hubiera podido reducir a una pequeña frase. Quienes suscribimos, acordamos apegarnos a la Constitución y a las leyes. Más nada, porque ahí lo que está es cumplir con la ley, más nada, no hay ninguna novedad en ese sentido. Bueno, te puede decir, no, pero es que los tipos los violaban, el gobierno violaba lo que estaba en la Constitución, de las leyes en función de las conveniencias políticas. Bueno, las interpretaciones las hubo incluso al final, porque hubo una lectura, una interpretación que hizo primero el vocero de la oposición, Gerardo Bley, le parecía todo como muy provechoso, y después vino la interpretación que hizo públicamente Jorge Rodríguez. ¿Y qué dijo Jorge Rodríguez? Yo tengo algo de esto. Lo dijo clarito. Sobre el tema de los inhabilitados. Los inhabilitados. Fíjate, yo tengo la cita aquí, porque es uno de los temas que quería conversar contigo. Dice Gerardo Blay afirmó, eso lo dijo esta mañana, que los acuerdos en Barbados señalan una ruta sobre inhabilitados. Aquí no se está habilitando automáticamente a nadie, pero se está abriendo la ruta para que se haga. ¿Cómo le replica Jorge Rodríguez? Los derechos electorales establecidos en el pacto están condicionados por la ley de procesos electorales y la ley de Contraloría. Si usted recibió una inhabilitación, no puede ser candidato. Es correcto. Y Maduro lo dijo, Maduro le había dicho momentos antes, ¿no? De que no iba a aceptar ningún tipo de irregularidad allí, el manejo de la ley. Estaban completamente sincronizados. De modo que ellos ya hicieron su interpretación de la ley. Ahora, cuando Blay dice hay una ruta para la solución de las inhabilitaciones, eso está colocado en la última parte de los acuerdos. Pero está colocado eso y está colocado también, y hay una ruta que se abre para resolver los problemas de las sanciones. El asunto es que lo de las sanciones se resolvió parcialmente y lo de las inhabilitaciones no se resolvió. Entonces, por eso te digo, aparecen eso, pero no hay una solución de un lado y una solución del otro. Entonces, por eso es la impresión que la gente tiene, es que vinieron con las manos vacías. Y lo de la fecha, bueno, tiene que ver incluso hasta con lo mismo de la ley. Lo establece la ley. O sea, respetar la Constitución. Respetar la Constitución. Más nada. 6 cuartillas reducidas a una oración simple, pues. Compleja, pues le pones un complemento directo allí a la oración. Más nada, quienes suscribimos, nos acogemos al respeto de la Constitución y las leyes vigentes en Venezuela. Punto, y ahí dices todo. Pero bueno, se fueron a pormenorizar cosas, pues hizo como una gran lista de mercado. Bueno, que vengan los observadores internacionales, eso está en la ley. O sea, que se permite, pues, y es lo aconsejable, es lo sano, es lo conveniente. Pero bueno, eso es lo que está allí. Ahora fíjate, bajo ese escenario, vamos este domingo a unas primarias. ¿Cómo visualizas tú ese proceso del domingo? ¿Qué visualizas tú va a pasar el domingo con candidatos inhabilitados,
candidatos como el caso de Prosperi, que han señalado que la mayoría de la gente no sabe dónde vota, que situaciones como que los centros nucleados no están cerca de las personas que votan en esos centros. En algunos casos eso también ha sido, en fin, algunas anomalías, por decirlo de alguna forma, que no benefician al proceso. ¿Cómo visualizas tú este domingo que viene esas primarias? Mira, si nos ajustamos a las declaraciones y a las decisiones y a las actuaciones de los distintos partidos y dirigentes o candidatos en todo este proceso que lleva ya varios meses, bueno, nada es auspicioso. No hay razones para ser muy optimista, sobre todo con lo que tiene que ver con una participación que le otorgue a ese proceso una alta legitimidad, sino que por el contrario, todo indica que va a haber una participación bastante baja. Hay especulaciones de distintos tipos, pero yo creo que no va a haber una ¿Qué sería una participación buena en términos numéricos? Significativa. Una participación decente sería un 20-25%. Eso sería una buena participación. Del padrón electoral. Del padrón electoral, ¿no? Es decir, o sea, de un padrón de varios millones. De 20 millones, 4 millones de personas, como lo hubo en unas primarias que ya se celebraron en Venezuela. Entonces, cuando te digo, mira, tiene que ver con unas actuaciones que se han dado desde un primer momento. Cuando ellos hicieron la convocatoria a este proceso de primaria, yo recuerdo que yo asistí conjuntamente con Pedro Benítez y Freddy Villegas al Consejo Nacional Electoral unos días antes. Y nosotros fuimos allá a decir, mira, es conveniente realizar un proceso de primaria, nosotros queremos saber, metimos un documento, si el Consejo Nacional Electoral tiene la disposición a colaborar, a participar, a darle el apoyo técnico y logístico a este proceso. En aquel momento se habló con el que estaba de rector, Enrique Márquez, se habló con Picón, se habló con Calzadilla, bueno, y ellos mostraron voluntad de que eso, al poco tiempo, y que nosotros decíamos, si se va a dar una primaria, tiene que ser una primaria con el Consejo Nacional Electoral y una primaria que no excluya a nadie, sino una primaria que represente a todo el mundo para ver cómo se resolvía eso. Porque lo más aconsejable era que se buscara un consenso en el sentido de que una primaria era también un proceso sumamente vulnerable y la única manera de disminuir o evitar es comprometer al propio Estado venezolano a través de su organismo fundamental, que es el Consejo, el órgano comicial, a que participe y garantice las condiciones mínimas para que eso se transcurra con la normalidad institucional del caso y con el respaldo de la Fuerza Armada, que es indispensable para toda esta operación. Pero ¿qué sucedió por parte de la plataforma unitaria en ese momento? Ellos convocaron y de inmediato salieron varios de los voceros, decían, los alacranes no participan, los bandidos. Y bueno, y como que si ellos fueran un atajo de tipos puros. No, no lo son. Y todo el mundo sabía que no lo era, porque bueno, ahí estaban los resultados de la gestión de gobierno interino, donde estuvieron todas esas organizaciones políticas involucradas y donde cometieron fechorías contra los recursos de los venezolanos en más de una ocasión, de manera que estaban criticando cosas que ellos mismos, en las que ellos mismos incurrieron. Entonces, bueno, ese ya era un primer elemento que nos dio nosotros, mira, claro, ya no va por allí, porque tú te estás metiendo en un proceso completamente vulnerable que puede ser boicoteado, puede ser afectado por las actuaciones del gobierno, como en efecto lo hizo al momento que tardíamente fueron a pedir las decisiones, bueno, y cambiaron la directiva del Consejo Nacional Electoral y de inmediatamente al rato le dicen, bueno, ahora lo podemos apoyar. Y lejos de tomar una decisión que ha debido tomar la plataforma unitaria y la comisión de primaria y decir, bueno, aceptamos la ayuda, y no solamente la aceptamos, sino aceptamos posponer un mes más, porque era lo que le pedía el Consejo Nacional Electoral, posponla para noviembre, el 22 de noviembre, un mes más, para crear condiciones materiales suficientes y técnicas para que esto se pudiera efectuar. Ellos dijeron que no. Y volvieron, bueno, porque han creado un discurso de
satanización del Consejo Nacional Electoral, donde también van a tener que morir allí, van a tener que finalmente ellos, o sea, tú dices que ese Consejo Nacional Electoral no sirve, que son unos bandidos, que son esto y lo otro, pero tú vas a tener que ir a contarte y finalmente las elecciones del 2024 la va a dirigir el con Consejo Nacional el Electoral. Consejo Nacional Electoral. Entonces todo lo que vas a acusar de delincuencia Lo vas a electoral tener que enfrentar lo vas a tener el que año que enfrentar viene. el año próximo, de manera tal que no tienes por qué ponerte con eso. Ajá. Después vinieron actuaciones como las de Rosales, renuncia y dice, se sale. Y dice, bueno, yo voy a apoyar a Capriles. Ah, bueno, vas a apoyar a Capriles. Al poco rato sale Rosales y dice, bueno, yo estoy apoyando a Capriles. Pero eso no significa que yo no renuncie a mi aspiración, que Papadito no está aquí. Bueno, pero ¿qué pasa, vale? O sea, ¿qué seriedad es esa? O falta de seriedad es esa para un acuerdo político. Bueno, y al poco rato aparece que me dice, no, yo me retiro. Y cuando tú revisas el fondo de esto, dice, no te retiras porque no tenía chance de ganar. No tenía. Y uno dice, bueno, yo me retiré, tú sabes, por la unidad y por ayudar. No, chico, te retiraste porque no tenías posibilidades de triunfo. Punto. Y no querías cargar con ese fardo de una derrota aplastante que ibas a sufrir. Entonces, bueno, eso fue lo que sucedió. Entonces se retira. Después aparece Prosperi diciendo, bueno, la gente no sabe dónde va a votar. O sea, cuando te estoy planteando ese conjunto de actuaciones. Y la última, que a mí me causó muchísimo dolor, y de verdad que debo decirlo con mucho dolor y mucha responsabilidad, que fue la actuación de los amigos de Fuerza Vecinal, que, bueno, habían acordado en enero que iban a participar en el proceso con candidato propio, tiran un excelente candidato como es Elías Sayé, lo pusieron a andar, después de la noche a la mañana lo retiran del tablero, y tú dices, bueno, ¿y por qué lo retiran? Y después dice que ellos van a apoyar la primaria pero sin candidato, ok, pero que no van a apoyar a nadie. Entonces tuve uno de los principales dirigentes de ellos, David Uzcategui, haciéndole campaña a Prosperi allá en Barquisimeto. Y dice, bueno, pero o sea, ¿cómo una organización, y digo con dolor, porque la única organización que yo veía, y dije, bueno, esta organización se metió casi 500,000 de votos, contó con el favor popular en el 2000, en las elecciones regionales. En las elecciones regionales. Y bueno, y tiene unos liderazgos extraordinarios, chicos, porque hay allí una gente muy buena. Yo te digo una cosa. Bueno, José Luis, pero tenemos que ir al corte de publicidad. Pero al regreso, quiero ahondar en eso, porque todo lo que tú has explicado ha dejado un escenario para este domingo. Todo lo que tú has es el escenario que vamos a tener este domingo. Es el escenario resultado de todo eso. De todas esas actuaciones. Decisiones buenas y malas. Vamos para unas primarias este domingo. ¿Qué va a pasar este domingo? ¿Qué va a surgir de ahí? ¿Y qué viene después? Lo vamos a hablar al regreso. Ya regresamos. A pesar de la crisis, el diario La Voz cumple su compromiso de informar con imparcialidad y valentía. El impreso, la versión digital y nuestras redes sociales te conectan oportunamente con el acontecer nacional e internacional. Diario La Voz, un periódico para la Venezuela de hoy. Diario La Voz, un suceso nacional. Estamos de regreso conversando con Emilio, hoy con José Luis Farías. Él es analista político, profesor universitario, exdiputado. Y hacíamos un análisis, José Luis, fíjate, revisando aquí las redes que nos están escribiendo en vivo, Evelyn León, desde Guatire, desde Las Rosas específicamente, nos dice que ella vota en Guatire y la mandaron, se chequeó y aparece que tiene que ir a votar al Estado Lara. Entonces, bueno, por supuesto ya no va a ir al Estado Lara a votar. También que tiene unos familiares que se chequearon y los pusieron a votar en el municipio Baruta, que bueno, no es tan lejos como el Estado Lara, pero está fuera de la jurisdicción, claro. Ellos son de Zamora. Aquí nos escribe también Vane Robertazo, Vane Robertazo, dice, María Corina va a preferir 1000 veces que Maduro sea presidente hasta el 2070, antes de hacer lo que hizo Capriles, reconocer que no puede ser ella y ceder el paso a alguien que sí pueda. Es la viva imagen de que si no soy yo, no es nadie. Tú dibujaste un escenario, ese es el que tenemos, con sus virtudes, con sus defectos, y vamos a unas elecciones el domingo. Gana entonces María Corina
por la espontaneidad que hiciste de los votos, o gana Prosperi por la maquinaria ADECA, porque son las dos posibilidades que yo veo en ese tablero para el domingo. Mira, el cuadro es complejo en lo que ha pasado. Y a mí, más allá de quien gane o no, lo que me preocupa es que un procedimiento que se presentó al país, se le dijo que era la vía para resolver el problema de una candidatura unitaria, para presentarla en las elecciones presidenciales del 2024, los resultados que yo acabo de dibujar no parecieran ser lo que está pidiendo la gente. Lo que está pidiendo la gente, ni generar ningún tipo de motivación. Las primarias en todo, estos meses, bueno, ha sido un toma y dame, duro, se han dado, ¿no? Y la gente lo que quiere es unidad, la gente lo que quiere es estar juntos, que vayamos juntos y que se haya resuelto este asunto. Por una parte. Pero es que cuando estamos viendo esto, yo te he pintado un cuadro de lo que han sido las actuaciones de los propios dirigentes políticos. Y te decía, dejamos lo que estaba hablando de los amigos de Fuerza Vecinal, que decía que me dolía muchísimo que una organización que tenía tanto futuro, bueno, comenzara con las incoherencias de la misma gente del G4, que decía, mira, tú no te puedes convertir en la nueva cara, o en la cara nueva de la vieja política, de esos procedimientos, pero cuando actúas con estas incoherencias, es terrible, eso es terrible. Y yo decía, bueno, una organización que además sacó 500,000 de votos, aproximadamente, y la gente le dio confianza, que, bueno, tiene el liderazgo de la Gran Caracas, que tiene además unos líderes extraordinarios. Yo decía, de aquí mismo, de aquí de esta zona, la negra Rosiris Toro. El municipio de Sucre. El municipio de Sucre, ¿no? Tremenda dirigente, popular, comprometida con las luchas populares. Pablo Zambrano, un dirigente sindical de unos quilates extraordinarios, de una trayectoria que nadie inobjetable. O Jesús Mendoza, el muchacho este presidente de la FCU. O sea, tienes unos alcaldes, en particular algunos que han sido bastante exitosos en su gestión. Gustavo Duque. El gordo Gustavo Duque, nadie le puede decir que no ha tenido acierto en su gestión. Podrá tener otras críticas, pero ha tenido una gran gestión al frente del municipio de Chacao, o arriba ya en el Atillo Elías Sayé, que tiene el Atillo bien bonito, o un alcalde como José Fernández y arriba en Los Altos, que ha tenido un reconocimiento permanente por parte de los mirandinos de ese sector. Es una organización que, bueno, pues, comienza a cometer estos errores. Pero además de estas organizaciones, y lo que fue todas las declaraciones que ha dado Prosperi, diciendo que bueno, que él no se va a prestar para inflar votos y para nada de ese tipo de cosas. Bueno, ¿qué quiere decir? Que entonces hay un planteamiento para validar el asunto de la primaria exclusivamente como un hecho político y no con la legitimidad que puede conferir una alta participación. Eso es un problema que está allí. Entonces, cuando tienes ese cuadro tan complicado, bueno, que tampoco auspicioso para motivar a la población, ¿qué puede recibir? ¿Qué le puede interesar a la gente si gana el uno o gana el otro? No creo que eso vaya a... ¿Tú no crees que de esas primarias entonces surja a pesar de un nuevo liderazgo en la oposición? Es que ese es otro... Fíjate tú, a propósito de eso, ese era el objetivo de María Corina Machado. Ella decía, no es un problema de ser la candidata presidencial, no, yo lo que quiero es disputarme el liderazgo de la oposición. O sea, tú vas a elegirte como líder, o sea, porque el candidato, por ejemplo, claro, Capriles decía, lo ha dicho a lo largo de todo este proceso,
que ese día no se elige un líder de la oposición, No, que se elige un candidato. Un candidato, es correcto. Pero todo pareciera, José Luis, indicar que se va a escoger a un líder de la oposición. En los ojos de la gente. En los ojos de la gente, sí esa participación es realmente significativa. Pero la participación no parece ser realmente significativa indistintamente. O sea, si llega al 20% que tú dices, de 4 millones de participantes. Eso no va a llegar allí. No voy a decir cuándo va a llegar, pero ahí no va a llegar. Tengo la certeza de que eso no va a llegar. Porque además, la propia comisión cometió cualquier cantidad de errores. ¿Qué pasa? Entre otras cosas, mira, renunció primero Rafael Arraiz Luca de la comisión, descontento, diciendo eso no va para ninguna parte. Y hay que ir con el Consejo Nacional Electoral porque vamos a fracasar. Después renuncia la vicepresidenta, María Carolina Uzcategui. Renuncian cualquier cantidad de miembros regionales. de juntas regionales. Lo han hecho. El 90%, decía un dirigente de unos tiempos en Caracas, el 90% de los centros de votación en Libertador son en áreas... José Luis, pero ¿qué pasa si se elige entonces alguien el domingo sin una participación importante? No tiene legitimidad. ¿Qué pasa no tiene en el liderazgo de la oposición como todo? Bueno, justamente el liderazgo se termina de deprimir por completo. Y aquí tendrá que surgir una opción que reemplace a todo lo que está allí participando. Y ahí es donde hay cosas interesantes. Fíjate tú. El conde del Guácharo, Benjamín Rauseo, se metió en la primaria. Yo dije, cometió un error, porque si alguien tenía características, posibilidades, condiciones de outsider, todo el mundo dice, bueno, aquí lo que tiene que entrar es un outsider. Y resulta ser que ninguno de los candidatos que está en la primaria corriendo tiene características outsider. Y el único que tenía por particular características de outsider era Benjamín. ¿Qué pasó? Afortunadamente para él, se dio cuenta y se salió en las primeras de cambio. Como también salió en este caso, por otras razones, Elías Rayé. Y bueno, bajó su perfil y está esperando que pase este vendaval para aparecer, de acuerdo con lo que yo tengo entendido del caso de Benjamín. Bueno, hay otro hecho que me llamó muchísimo la atención. Bueno, no me lo esperé, jamás. Pero no está pasando en el mundo de la primaria. Bernabé Gutiérrez. Retira. Tuvo un gesto de sensatez. De responsabilidad. Y renuncia y apoyó a su compañero de partido, Luis Eduardo, el conocido popularmente como el Burro Martínez. Ahí hay un gesto de sensatez interesante que yo quisiera ver si se pudiera extender hacia el resto de los ADECO, porque los ADECO, Acción Democrática es un partido clave en este proceso. Es la fractura interna de Acción Democrática, bueno, acentuó, contribuyó a la fractura interna del resto de la oposición. Porque lo hemos visto en más de una ocasión. Pero ese gesto de sensatez me llama la atención. Me parece que es una señal interesante, al menos. ¿Qué va a pasar después de esta primaria sin legitimidad? Bueno, la clase política o un liderazgo o unas iniciativas que puedan surgir de la propia sociedad civil tendrá que ofrecerle a los venezolanos una opción, una alternativa. Por cierto, Emilio, una alternativa que si se puede levantar, mira, no pierde con nadie. Y no pierde con nadie porque este gobierno, el peor gobierno de la historia de este país, el más incapaz y corrupto de la historia de este país, tiene 9% en las encuestas de opinión. De intención de voto. De intención, de respaldo. 9%. Eso es lo que tiene. No llega, no llega a ningún lado con ese 9%. ¿Cómo puede ganar Maduro en el 2024 con un 9%? No puede ganar puesto.
No puede ganar, a menos, yo escribí antier un artículo que lo titulé, La abstención. Solo la abstención lo salva. Bueno, que la gente se deprima, y el gobierno va a jugar a que la gente se desmoralice, a desesperanzarla, a no habilitar, a perseguir, a hacer cualquier cantidad de cosas, para que la gente no participe, para que la gente no vote, y con ese 9% y unos realitos que les ingresen con el acuerdo con los norteamericanos y tal, empiezan a repartir, tiran un dacazo por aquí, un dacazo por allá, y entonces bueno, sube un poquitico, y entonces con esa cuenta ve cómo llega boqueando al final. Esa es la estrategia del gobierno. Está planteándose esa jugada. Ahora, nosotros tenemos que saber que eso es así. ¿Cuál es la alternativa que tiene la oposición entonces? Tú dices, bueno, vamos a rápidamente, porque ya se nos acaba el tiempo. Hubo poca participación, es lo que tú visualizas, es lo que he concluido lo que concluyo de lo que estamos hablando. Hay poca participación, no se legitima el candidato que salga de ahí, debe haber una alternativa, Maduro solamente tiene el 10%. ¿Cuál es la última carta que tiene, o la carta, no la última, mira, la carta que tiene la oposición? En primer lugar hay tiempo. Afortunadamente. En un minuto, José. Por eso afortunadamente en tiempo. Porque las elecciones van a ser en el segundo semestre del próximo año, pudiéramos estar hablando de octubre, estamos hablando de un año. Hay tiempo suficiente para recomponer, ¿no? Bajar las posiciones absurdas que hoy se tienen y tratar de construir y presentarle al país unos liderazgos. Un liderazgo que yo lo he dicho también, lo he escrito en varias ocasiones, que esté en condiciones de ganar, de cobrar y de gobernar. Y para ganar, ese liderazgo, en primer lugar, necesita poderse inscribir, poder participar, es decir, no estar inhabilitado. Ellos dicen, bueno, es que ustedes van a escoger, van a buscar el candidato que el gobierno te imponga, que el gobierno tiene la sartén en la mano. ¿No es el gobierno o la tenemos nosotros? No, son ellos. Y ahí vimos lo que pasó en Barbados. O sea, apenas terminó el juego, dice, toditos siguen inhabilitados. Aquí no se salva ninguno. Ajá, ¿y ahora qué vas a hacer? Bueno, tienes que buscar un candidato que pueda ofrecer una confianza del otro lado, porque del otro lado juega, el gobierno juega, los rusos juegan, como diría el famoso Garrincha en su momento. Ellos juegan, tienen movimiento. Están también en ese tablero. Están también en el tablero, inciden. Bueno, y lo otro es que ese candidato, o digamos, para cobrar, tiene que ser un candidato que no solamente es un problema del gobierno, sino otro factor importante del gobierno, que en el fondo es el verdadero gobierno, que es la Fuerza Armada Nacional, ¿no? Entonces, un candidato que sea percibido negativamente en el mundo de la Fuerza Armada Nacional, difícil. La va a tener cuesta arriba. La va a tener muy cuesta arriba, la va a tener muy difícil. Y por supuesto, ese candidato aún podrá inscribirse, para cobrarle va a ser duro, y para gobernarle va a ser peor. Porque aquí la gente cree que el asunto es que perdió, entrégame, y al otro día tenemos el asunto resuelto. No, porque el chavismo es una realidad. Maduro tiene 9%, pero el chavismo es 20 y tantos por ciento. Eso con fuerza, con ascendencia muy alta, muy grande en la Fuerza Armada Nacional, con el control de los sindicatos, con el control de los gremios, porque lo tienen. Sí. Entonces, bueno, ¿cómo tú vas a decir que vas a gobernar el país? Ahí tiene Milei, el tipo allá de Argentina. Ese cree que llega y baja a la Santa María del Banco Central y hace esto, hace lo otro. Y está ignorando al peronismo, está ignorando al kirchnerismo. Eso son una realidad allí. Entonces tú te tendrás que entender, más allá de este cuadro de negociación de México, Barbados, Noruega, todo eso, tú tendrás que generar un cuadro de entendimiento y de negociación, porque esto es a poquito, esto no es de un solo mamonazo que nosotros creemos que vamos lo sacamos y ya, todo listo. No, eso no es así. Bueno, con estas palabras, esto no es de un solo mamonazo, esto es de a poquito. Con estas palabras nos despedimos. Vamos hasta a unas primarias este fin de semana y por supuesto los resultados de la misma y sus efectos.
los estaremos analizando en unos próximos programas. Muchísimas gracias y será hasta otra oportunidad que estaremos conversando con Emilio. Chao, chao. Este programa fue presentado por Diario La Voz, un suceso nacional. El Espectador de Caracas. 800 Noticias. Forum Supermayorista. Compra más, ahorra más. Style Shop, tu mejor opción en marca y accesorios.